Yo siempre recomiendo, hay una serie que se llama La Casa de David, que la están dando en una aplicación ahí, creo que es en Prime, Amazon Prime, y se está, creo que son como 8 episodios de una parte de la vida de David, que me parece que es muy atinado, como muy apegado a toda la historia que nos enseña la palabra del Señor acerca de David. Bueno, vamos a ver. David era el más joven de todos los hijos. En la cultura hebrea, el hijo mayor, hermanos, tenía una posición de honor y los menores eran menos valorados. Recordemos que en el antiguo pacto, la bendición principal del padre eran para los hijos mayores, para los primogénitos. El cuidar ovejas se catalogaba también como un oficio de bajo rango. Era un oficio de mucha soledad, ¿verdad? Y era considerado como más de servicio en sí que honorable. Isaí ni siquiera pensó en invitar a Samuel en invitar a David cuando Samuel invitó o pidió ver a sus hijos. Que esto aún es más revelador, que le indica a uno que efectivamente había como, como algún, tal vez no menosprecio, sino que se veía a David de una manera diferente que se veía a los demás hermanos. Cuando Samuel le pregunta ahí en el versículo 11 que si quedaba algún otro hijo, eh, él le dice que queda el menor, el que apacienta las ovejas. Ni siquiera menciona su nombre, o sea, lo minimiza definitivamente. Y este tipo de omisión o de minimización, diríamos así, nos muestra a nosotros como una falta de aprecio, ¿verdad? Directamente de Isaí hacia su propio hijo. Entonces, luego más adelante, en primero de Samuel, en 17:28, cuando David visita el campo de batalla, dice la palabra de Dios, ahí en el 28, dice, y oyéndolo Eliab, su hermano mayor, hablar con aquellos hombres, se encendió en ira contra David, imagínense, y le dijo, ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. Oiga, ¿qué es lo que hace el hermano aquí mayor de David? Prácticamente le humilla porque le habla con sarcasmo. Aquí como que hay una acusación injusta, ¿verdad? De contra David, que lleva malas intenciones. Y esto refleja, posiblemente, hermano, posiblemente refleja eh, algún tipo de celo de su hermano hacia David. Ahora, no está confirmado en la Biblia, aunque algunos rabinos judíos estudiosos han sugerido que Isaí podría haber dudado incluso de la legitimidad de David como hijo suyo. Y esta teoría se basa en una expresión que está en el Salmo 69, versículo 8 al 9, que es atribuido a David, donde dice, extraño he sido para mis hermanos y desconocido para los hijos de mi madre, lo que sugiere que David se sentía, eh, por supuesto, marginado, incluso por su propia madre. Entonces, bueno, es especulativo, ¿verdad? Pero podría ayudar a entender que este nivel de exclusión de David pudo haber sido, por alguna razón, definitivamente de parentesco. Sí, es muy buena la pregunta de la hermana porque sí existe esa versión de una posibilidad de David haber sido hijo eh, por un adulterio de su madre y exactamente en el Salmo 69 esa cita, aunque los rabinos afirman que ese salmo fue escrito por David, no hay una seguridad plena que así haya sido. Sin embargo, ese versículo, esa referencia, aumenta todavía la especulación de que David pudo haber sido un hijo Ujú, bastardo, pero es ujú. una especulación, no tenemos datos fidedignos que podamos comprobar esto. La explicación que hacía el pastor Rodolfo al inicio es muy importante, siempre se da este tipo de celos de los hermanos. Recordemos que David también era el hijo menor, muy parecido a Ujú. lo que pasó con José, ¿se acuerda, pastor Ajá, Rodolfo, verdad? correcto. Que igual esa preferencia de Jacob por José hizo que los hermanos lo despreciaran, tuvieran celos de él, y algo muy común que se da a veces con ese hijo menor. El hecho de que David andaba, era el menor,
estaba muy jovencillo, andaba cuidando las ovejas. Su padre David no pensaba que él pudiera eh, ser un buen candidato para lo que el profeta Samuel había llegado ahí para ungir a uno de los hijos de Isaí como rey. Cuando Dios le habla a Samuel, lo dice claramente. Tú miras lo que está por fuera, pero Dios mira el corazón. David no hay duda que era ese escogido por Dios. Y este desprecio de los hermanos también cuando va a la guerra a darles la comida, y muy, muy común entre hermanos. Ajá. No necesariamente eso sean pruebas de que él fuera un hijo bastardo, aunque sí estamos con la hermana, existe la versión, solo que para nada confirmada. Sí, bueno, hay algunos pensamientos judíos rabínicos, ¿verdad? Extrabíblicos, lo que conocemos como el Midrash, ¿verdad? Que son las interpretaciones de lo que pudo haber sucedido, que le dan mucha fuerza a que David pudo haber sido medio hermano de los hermanos. Sí, exactamente. Pero Ujú. otra vez, ¿verdad? No tenemos esa firmeza en la palabra, Ajá. y no deja de ser una especulación, una posibilidad, pero especulación al cabo. Sí, efectivamente.